amados hermanos, una vez más saludo. Tengan un buen día. Estamos hoy en el Día del Señor y damos gracias a Dios porque todavía tenemos libertad de culto en nuestro país. Podemos reunirnos para dar gloria a Dios sin ningún tipo de impedimento. Como una introducción, en nuestro país, hace una semana que se reinstaló un nuevo gobierno. Dios ha instalado un nuevo gobierno en nuestro país y en el gabinete nombraron una persona que era funcionaria en el gobierno anterior. Pero en el gobierno anterior, esa persona fue calumniada, abusada e incluso humillada y acusada de hacer riquezas de manera ilícitas. De manera que, como no cuadraba con el gobierno, terminó saliendo y providencialmente y por petición del pueblo dominicano, le pidió al gobierno que instalaran a esa señora nuevamente, pero en este caso ahora como procuradora, no como ayudante. Y precisamente la persona que le acusó injustamente de todas aquellas cosas tuvo que entregarle. ¿Cuánta sorpresa da la vida? En nuestro país hay 10.8 millones de personas, según las estadísticas, pero sabemos que los extranjeros no lo cuentan. Creemos que hay alrededor de 12 millones de personas. Entre 12 millones de personas, precisamente eligieron las personas que ellos, y en especial este procurador, había abusado. Y digo esto porque precisamente con el apóstol Pablo está pasando algo parecido. Se estaba abusando del apóstol Pablo, el apóstol Pablo cayó preso de manera injusta. Sin embargo, el mundo sigue dando vuelta y llegará un día en que la iglesia estará en una posición y el mundo que acusa a la iglesia estará en otra posición. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 6, verso 1 al 3. Mire cómo dice. ¿Osa alguno de vosotros, primeramente, en el capítulo 5 de 1 Corintios, habla de un cristiano que se estaba comportando inmoralmente y la iglesia no lo había disciplinado. Y el apóstol Pablo dice que ellos deberían enjuiciar a esa persona y si hay que comulgarlo, tenía que comulgarlo. O sea que la iglesia tiene la capacidad de hacer juicio. Y ahora en el capítulo 6 le llama la atención porque entonces estaba haciendo unos juicios, dejando de hacer un juicio que sí tenía que hacer o haciendo un juicio que no debía de hacer. Fíjese por ejemplo, dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Lo que el apóstol Pablo ahí está diciendo, y el problema es tan grave que hay aquí en la iglesia que no hay una persona dentro de ustedes que sea madura que pueda enjuiciar entre un hermano y otro. Porque había un hermano que había engañado a otro. Supongamos que dos hermanos en la fe, uno compra un carro, hace un préstamo en el banco, compra un carro y se lo da a un hermano a tasear. Y le dice, mire, el carro paga 1,000 pesos diario, solamente dame 800 para yo pagarle al banco y ve tú ahorrando 200, en vez de darme 1,000, dame 800 y va ahorrando 200 para que luego tú tengas tu carro. Pero parece que habían problemas con los hermanos, uno había engañado a otro y estaban yendo donde jueces impíos, habiendo jueces en la iglesia. Pablo dice, es que no hay un hermano que pueda funcionar como juez entre ustedes dos. Verso 2, sigue diciendo Pablo a la iglesia de los Corintios, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? Pablo está diciendo que la iglesia un día va a juzgar al mundo. Ese mundo que metió a la cárcel al apóstol Pablo y que en varias ocasiones abusó de él.
y que en toda la historia ha abusado de la iglesia de Cristo, un día la iglesia estará juzgando al mundo. Verso 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Amados hermanos, Pablo está diciendo que la iglesia de Cristo un día juzgará al mundo y juzgará a los ángeles. Un día el mundo y los demonios estarán pidiendo misericordia a la iglesia de Cristo. Estarán pidiendo que intercedamos por ellos. Un día eso va a pasar. Ahora somos perseguidos, somos heridos, somos angustiados y acusados falsamente, como el caso de la señora que habíamos dicho anteriormente. Pero, como dicen en buen dominicano, a cada pavo le llega su diciembre. Ya a este pavo le llegó su diciembre. Al mundo le llegará más tarde. Hoy veremos confiando en Dios en medio del sufrimiento. Y vamos a leer Filipenses 1, 19 al 21. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero, amados hermanos, que oremos pidiendo a Dios que nos acompañe en la exposición de su palabra. Padre amado, una vez más, quisiéramos decir como el apóstol Pablo, que sabemos que por la oración de la iglesia vamos a permanecer fe en Cristo Jesús. Rogamos que tú pongas el querer como el hacer en la iglesia, a fin de que ore por los líderes de esta iglesia. Señor, tú has decretado todo, pero tú has decretado también los medios. Y si vamos a permanecer en Cristo, es necesario que oremos los unos por los otros. El apóstol Pablo estaba en un tiempo difícil, pero él se gozaba en saber que la iglesia estaba orando por él. Nosotros oramos, Señor amado. Le pedimos que conforme a nuestro anhelo y a nuestra esperanza, que nunca seamos avergonzados en este mundo porque seamos apresados por algún pecado, sino que podamos gozarnos al saber que estamos sufriendo por la causa de Cristo y no por pecados cometidos. Te pedimos que tú siembres tu palabra en tu pueblo y que tú llames a salvación a aquellos que todavía no han gustado del don celestial. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, confiando en Dios en medio del sufrimiento, ese es nuestro tema de hoy. Y el tema de la carta general de Pablo a los Filipenses es gozo en Cristo en medio de la turbulencia. Así que veamos nuestro primer punto: confianza en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo estaba tranquilo porque, número uno, estaba confiado en la voluntad de Dios. Mire lo que dice el verso 19. Porque sé que por vuestra oración, y sigue diciendo completo, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo dice porque sé. ¿Y qué es saber aquí? Es estar seguro de algo. Sé significa saber algo con certeza. Y le preguntamos al apóstol, Pablo, ¿qué es lo que tú sabes? Que por medio del sufrimiento que estoy experimentando, tanto de incrédulos
como de hermanos verdaderos en la fe, eso va a resultar en mi liberación. Y eso me tiene en paz. O seré libertado de la cárcel romana, iré a la calle otra vez a predicar, o seré liberado del cuerpo, porque si me matan me voy al cielo. Él veía la muerte como la liberación de este mundo, muy diferente a como la ven aquellos que no tienen a Cristo. Por vuestra oración voy a ser liberado, estoy 100% seguro de eso. O seré liberado de la cárcel o seré liberado de este cuerpo y me iré al cielo. Pablo sabía que este mundo era pasajero. Él dice, la muerte no me asusta. Mire cómo el mundo ve la muerte. Woody Allen, un escritor, dijo, no es que me asuste la muerte, es tan solo que no quiero estar allí cuando suceda. Una manera muy disfrazada de decir que le teme a la muerte en su diplomacia. En cambio, el apóstol Pablo veía la muerte como la liberación de este mundo. Este señor dice, yo no quiero estar ahí cuando ella llegue. Segundo, confiando en Dios en medio del sufrimiento. Segundo, Pablo tenía confianza en la intercesión de la iglesia. Mire de nuevo el verso 19. Porque sé que por vuestra oración, lo que a mí me tiene parado y tranquilo es saber que ustedes están orando por mí. Eso me da paz y me da esperanza. Pablo sabía que en el plan de Dios, Dios había incluido la oración de su pueblo. Y Dios lleva a cabo muchas cosas en respuesta a la oración de su pueblo. Y como Pablo sabe eso, da gracia a la iglesia de Filipo porque Filipo estaba orando por él. Aunque la iglesia de Roma, algunos le estaban molestando y haciéndole la vida imposible, otros estaban orando por él. ¿En qué basaba el apóstol Pablo su confianza? De nuevo, él agradecía que la iglesia orara por él. ¿Y por qué pedía que la iglesia orara por él? Bueno, a veces tenemos un concepto del apóstol como que el apóstol era de hierro, como que no tenía debilidades. Y no es así. Todo cristiano necesita la oración del pueblo de Dios. Mire, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 1, 2 Corintios 1, verso 5. Dice así, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Verso 8 al 11. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos abrumados, oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¿Está viendo usted que el apóstol Pablo no era de hierro? De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos, lo que le dice a usted que él estaba confiando en él y no en Dios, y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Y efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. De nuevo, como usted puede ver, los cristianos subimos y bajamos.
El apóstol Pablo llegó a una ocasión que confió en él y no en Dios. Y como confió en él, llegó el momento en que incluso pensó que iba a perder la vida. ¿En qué confiaba el apóstol Pablo? Número 3, el apóstol Pablo confiaba en la suministración del Espíritu, en lo que el Espíritu le podía proveer, el Espíritu Santo. Mire de nuevo el verso 19, que no hemos salido de ahí. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. La concordancia Strong, hablando de la palabra suministración, dice esta palabra, epichoregia, significa provisión y apoyo. Sigue él comentando que viene de la raíz coro, que significa danza o baile. El comentario Gozosos en Cristo de Warren dice, cuando una ciudad griega iba a celebrar un festival especial, alguien tenía que pagar a los cantantes y a los danzarines. Sigue él diciendo, la donación que se pedía tenía que ser una donación generosa. Era una fiesta de muchas personas, la donación tenía que ser grande. La fiesta era grande. Así que la palabra significa proveer generosa y abundantemente. Preguntamos, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Él dice en el verso 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, el Espíritu suministra generosa y abundantemente lo que el cristiano necesita. Por ejemplo, ¿qué nos suministra el Espíritu Santo a nosotros? Mire Marcos 13, versos 9 al 11. En el contexto de la persecución, en los tiempos finales, mire lo que le dice a los apóstoles. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Amados hermanos, el apóstol le está diciendo que aunque ellos eran personas sin letra, no eran académicos, no tenían estudios superiores, no conocían los términos del derecho ni los términos legales. Él dice, cuando lo lleven al juzgado, no se preocupan por no tener abogado. En ese momento, el Espíritu Santo le va a decir a ustedes qué ustedes tienen que decir. No se maltraten pensando en la mente qué es lo que ustedes van a decir. No estén amarrando comentarios ni embobinando ideas. En ese momento, el Espíritu Santo le va a decir lo que ustedes tienen que decir. Esa es una manera del Espíritu Santo suministrar lo que nosotros necesitamos en el tiempo oportuno. Voy a dar un ejemplo en ese sentido. El pastor Miguel Núñez lo ha invitado a varios lugares de debate con enemigos de la fe. Y le hace pregunta que él no está esperando. Y él sale a flote. Sabemos que es un pastor preparado, pero hay una promesa aquí. Dice que el Espíritu Santo va a traer a nuestra vida qué es lo que tenemos que decir. Eso es lo que enseña la palabra. De manera que le dice que no se preocupen. Mire otro texto más, Hechos 4, 9 al 13. Dice así, puesto que hoy se nos interroga, estos eran dos apóstoles, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado.
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos se preguntaban, ¿y cómo es que estos campesinos tengan un desenvolvimiento de una manera que cualquier profesional no la tiene? ¿Cómo es posible que hemos traído aquí al juzgado, a filósofo, y la defensa de ellos ha sido más pobre que la de estos campesinos? ¿Quién le enseñó a estas personas a hablar así? ¿Quién le enseñó a defenderse así? ¿Dónde estudiaron? En ninguna parte. En ninguna parte. El Espíritu Santo le dirá qué tienen que decir en el momento adecuado. Esa fue la promesa. Esa fue la promesa. Y Dios cumple su palabra. Segunda de Timoteo 4, 16 al 17. Mire conmigo ahí también. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Dice Pablo a Timoteo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Dios ha prometido estar con nosotros. Seguimos preguntando, ¿qué es lo que el Espíritu Santo suministra? Mira un texto. Este texto habla de economía. Filipenses 4:19. Supongamos que usted tiene un cáncer y hay que darle tratamiento a ese cáncer. A veces el cáncer son millonarios. O sea, tiene un costo de millones. ¿Qué dice aquí? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto es el tratamiento de un cáncer? Dios dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios ha prometido suplir. A veces nosotros nos volvemos más locos de la cuenta con lo económico. Y aquí hay hermanos que están viendo lo que ese texto dice. Hermanos que han quedado desempleados y no tienen abundancia, pero Dios le ha cubierto de lo necesario. No han pasado vergüenza para pagar su casa. Sus hijos no han dejado de comer. ¿Y cuál es la razón? Dios suplirá todo lo que falta. La promesa está ahí para los hijos de Dios. Dios no es mentiroso. ¿En qué basaba el apóstol su confianza? Número 4, él confiaba en la esperanza de Cristo. Él confiaba en la esperanza de Cristo. Mire el verso 20a. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pablo dice, estoy aquí preso, pero en nada seré avergonzado. Cuando me lleven a juicio, el nombre de Dios no quedará chiquito. Él tenía su esperanza en Cristo. Noten esto. Alexander Pope dijo, bienaventurado el hombre que no espera nada, porque nunca será decepcionado. Eso lo dice un impío. Eso lo dice un hombre sin Dios. Bienaventurado el hombre que no espera nada, porque no será decepcionado.
Así piensa el hombre que no tiene a Cristo. En cambio, mire cómo piensa el hombre que sí cree y tiene esperanza en Dios. Por ejemplo, el pastor bautista Martin Luther King y defensor de los derechos humanos dijo: si supiera que el mundo se acabaría mañana, yo hoy todavía se plantaría un árbol. ¿Por qué esa diferencia? Hay uno que tiene esperanza en Cristo, el otro no tiene esperanza en nada. Por eso son dos pensadores diferentes. Algunos fundan su esperanza en sus ahorros. El apóstol Pablo tenía su esperanza en Cristo. Mire el verso 20 todavía: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Y qué es magnificado? Significa engrandecer, exaltar. Megalino es la palabra que él usa. Ahora una pregunta: ¿cómo puede un mortal engrandecer a un inmortal? ¿De qué manera? Bueno, las estrellas son mucho más grandes que un telescopio. Sin embargo, el telescopio la acerca y de esa manera la estrella puede ser estudiada. En este caso, la iglesia es el telescopio que acerca a Dios a los hombres para que los hombres puedan ver la grandeza de Dios. Pero hay algo más, hablando de excelente. En el caso del microscopio, el microscopio es un aparato también que se usa para estudiar seres vivos que a simple vista no se pueden estudiar. El microscopio lo agranda. Bueno, pues también la iglesia es el microscopio que agranda a Dios para que los hombres puedan ver a Dios en su magnitud. Porque para el hombre común, Dios no es grande. Él tiene a Dios muy distante de su vida. Él tiene a Dios muy lejos de él. Él no ve la grandeza de Dios. De hecho, desasocia a Dios de todo lo que acontece en el mundo. Amados hermanos, ¿cómo podemos engrandecer a Dios? En el Imperio Romano, ya en el país en sí, las mujeres paganas observaban a los esposos cristianos y ellas querían tener o querían que su esposo fuera como los cristianos. Recordemos que cuando un hombre tenía un hijo, él decidía si el niño vivía o moría con esta señal, sin darle participación a la mujer. Las mujeres eran tratadas como una basura. Pero esas mujeres veían que los hombres cristianos no trataban a la mujer así, sino que la trataban como un vaso frágil. Y empezaron a sentir envidia por los esposos cristianos. Pero igualmente también los esposos inconversos querían que sus esposas fueran cristianas, porque veían la sumisión de esas mujeres que obedecían gozosamente y se sometían gozosamente. De esa manera, no solamente predicando, sino por observación, el pueblo romano fue impactado por el pueblo de Dios. De esa manera engrandecemos la persona de Dios en este mundo. Y Pablo dice que él magnificaba a Cristo, lo engrandecía, le daba gloria. Esa es una manera como podemos magnificar a Dios y a Cristo en nuestras vidas. La iglesia es el lente y el microscopio que engrandece y acerca
a Dios, a los hombres. ¿En qué basaba el apóstol su confianza? Número 5. Él confiaba en el plan de Dios. Mira el verso 20 y 21, la parte final del verso 20. Magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O por vida o por muerte, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados hermanos, la iglesia de Filipo estaba orando por el apóstol Pablo. Pablo también estaba orando. La iglesia de Roma también estaba orando. ¿Qué Dios iba a hacer? La iglesia no lo sabía, ni el apóstol Pablo tampoco. Si iba a quedar libre de la cárcel, no lo sabía. Si iba a quedar libre del cuerpo, o sea, si lo iban a llevar donde el verdugo para cortarle la cabeza, tampoco Pablo lo sabía. Amados hermanos, cuando caemos enfermos y vamos a la clínica a operarnos, nosotros oramos y nuestros familiares hacen ayuno cuando tenemos una enfermedad que podemos irnos de este mundo. Y la iglesia hace vigilia, pero la decisión de Dios, la iglesia no la conoce. Nosotros no sabemos cuál es la decisión de Dios. Nosotros no sabemos qué decisión Dios ha tomado con esta pandemia. Si se la va a llevar o va a agravar la situación en el mundo. No lo sabemos. Estamos orando. Ojalá se la lleve. Y ojalá se la lleve ahora mismo. ¿Y por qué digo que ojalá se la lleve? Porque Él la trajo. Dios está controlando el mundo. No hay un solo acontecimiento que venga a este mundo que no sea el resultado de la voluntad de Él. Hendrickson, comentando este texto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero que me permitan leerlo. Dice él, para mí el vivir es Cristo. Significa derivar de Cristo su fortaleza. Filipenses 4:13. Es tener la mente, los sentimientos y la humildad de Él. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Es conocerlo por experiencia. Filipenses capítulo 3, verso 8. Ser cubierto por su justicia. Filipenses 3:9. Es gozarse en Él. Filipenses 4:4. Vivir para Él. 2 Corintios 5:15. Descansar en Él y amarle en respuesta a su amor. Gálatas 2:20. Eso es vivir en Cristo. El morir es ganancia. Dice, esto significa que la muerte es la puerta para un mejor conocimiento. La muerte es la puerta para un mejor servicio y un servicio más dedicado, para un gozo más exuberante, para una adoración más extasiada. El morir es ganancia porque trae más de Cristo para Pablo y más de Pablo para Cristo. Termina su comentario. Hermanos, ¿qué hemos visto? Confiando en Dios en medio del sufrimiento. ¿Qué es la vida cristiana, amados hermanos? Mire este texto, Hechos 20, 22 al 24. Mire qué es la vida cristiana. ¿Por qué necesitamos que el pueblo de Dios ore por nosotros? Dice así, ahora, dice el apóstol Pablo a una iglesia, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, no lo sé, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me dan testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Amados hermanos, ¿qué era lo que el Espíritu Santo le decía al apóstol Pablo? Que le esperaban prisiones, persecuciones, sufrimientos,
¿Cuántas mentiras de estos novedosos evangelistas? Que mañana te irá bien, que el año que viene será un año próspero, que la próxima semana será mejor. Ese no es el anuncio de la Biblia. Lo que la Biblia dice es que los tiempos irán de mal en peor. Eso es lo que la palabra dice. Este no es nuestro mundo. Estamos aquí de pasada. Como decía un pensador, este es nuestro infierno. No espere estarse sacando el premio todos los domingos en la lotería. Porque los domingos lo que hacemos es adorar a Dios. Venir aquí a honrarle, a glorificarle. Otros están jugando números porque esperan sacarse el premio. El premio de nosotros está allá arriba. Hay un anticipo de gozo aquí en medio del sufrimiento, pero un anticipo, una boronita. Conformémonos por ahora con esa boronita. Hermanos, ¿qué trae seguridad al creyente? Termino con estas palabras. 2 Timoteo 4, 6 al 7. Mire cómo dice. Estos son ya los últimos días del apóstol Pablo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Amados hermanos, ¿podemos nosotros decir lo mismo? Todo cristiano sabe que la riqueza, el poder, la influencia, las posesiones, el prestigio, la salud y el éxito profesional son cosas pasajeras. Pero pocos estamos viviendo a la luz de esa verdad. Y yo pregunto de nuevo, ¿pudiéramos nosotros decir lo que dice el apóstol Pablo? He acabado la carrera, he guardado la fe. Me está reservada la corona de justicia. Quiera Dios que podamos decirlo. Y a la visita que están con nosotros le decimos, para usted decir eso, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, confiar en la justicia de Jesucristo y ser salvo por la gracia de Dios. Oiga bien, por la gracia, no por tu comportamiento, por la gracia. Por gracia somos salvos. Oramos para que entregue tu vida a Él. Vamos a orar. Señor y Dios, nuevamente oramos y te rogamos que tú nos ayudes a vivir con gozo en el Espíritu el tiempo que nos resta vivir. Y que dicho gozo venga como consecuencia de nuestra unión contigo. Tú dices que los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad. Esos son los frutos del Espíritu. Esos frutos no son del dinero. No son frutos de nuestra sabiduría. Son los frutos del Espíritu Santo. Si queremos tener gozo, paciencia, benignidad, amor, templanza, esos son los frutos del Espíritu Santo. Y te rogamos que tú nos ayudes a depender de Él para gloria y honra tuya. Y gracias porque tú puedes darnos lo que este mundo no nos puede dar. En Jesucristo oramos. Amén.